¿Sientes que algo no anda bien, pero te da miedo saber qué es? ¿Te han diagnosticado algún trastorno mental, pero te cuesta trabajo aceptarlo porque piensas que solo te pasa a ti? ¿O sientes vergüenza o miedo de que te juzguen? ¿Tu círculo cercano se ha convertido en un peso más en vez de una red de apoyo? ¿O tal vez conoces a alguien que necesita ayuda, pero no sabes cómo ayudarle? Los apodos, etiquetas sociales y la falta de información nos hacen guardar un secreto sin sentido, un secreto absurdo. Si te identificas en alguno de estos casos, este podcast es para ti. Hablaremos de las realidades de la salud mental y emocional, en donde los trastornos mentales no tienen que ser un secreto. Te damos la bienvenida a este espacio. La verdad detrás de los secretos absurdos. En este episodio nos acompaña Gustavo Navarrete, licenciado en Psicología, con maestría en Psicología aplicada al área clínica para adultos y actualmente cursando el doctorado en Salud Mental. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. En este episodio estamos muy contentos porque vamos a estar hablando de un tema que a lo mejor parece como muy común o que todos sabemos, pero que en realidad creo que hace falta muchísima información. Creo que vale la pena iniciar con la pregunta quizás que muchos consideran básica, pero que en realidad es sumamente importante. ¿Qué es la salud mental? Hola Cindy, muchas gracias por la invitación. Mira, salud mental es como muy complejo, ¿no? Si nos vamos a una definición muy técnica, pues habla de esa idea de bienestar en todas las áreas de la vida, ¿no? Emocional, social, física, etc. Desde ahí la construcción de la definición está bonita, ¿no? Y está padre, pero en la vida real tiene mucho que ver con nuestra capacidad de adaptación, con los recursos que cuento también y en el cómo eso me genera una capacidad de poder manejar circunstancias de la vida que de alguna manera contribuyen a mi bienestar general, ¿no? Que a veces eso es lo difícil porque las condiciones dadas hoy en día en cuanto a tiempo, ¿no? En cuanto a capacidades, en cuanto a muchas como voces que hay de qué es salud mental, pues sí genera que a veces uno se tope, ¿no? Con muchas posturas diferentes que conllevan como poder definir para cada persona qué es para mí mi salud mental y qué implicaciones tiene, ¿no? ¿Y por qué quizás hay diferentes definiciones de qué es salud mental? ¿O por qué ahora sí se está hablando o empezando a escuchar del tema, pero antes no? Sin embargo, es algo que siempre ha existido. A mí me ha tocado escuchar, es que antes no existía esto, antes no existía lo otro, cuando no es así, siempre ha existido, simplemente no se hablaba tanto. Y aunque no se habla lo suficiente, pero ya se escucha más. ¿Tú por qué consideras que es así? Mira, creo que el tema de la pandemia, que fue un tema que fue un parteaguas en muchos sentidos, también en el área de salud mental fue como un punto muy crucial, ¿no? Porque si bien fue una serie de condiciones de una enfermedad física, los cambios que implicaron de encerrarse, ¿no? Dejar rutinas, convivir con la pareja, convivir con la familia, ajustarse a un trabajo en casa, pues empezó como a abrir, ¿no? La ventana de, bueno, ¿cómo me siento con esto? ¿Qué me está haciendo hacer? De repente se empezó a observar aumento de personas que se sentían muy ansiosas, con mucho miedo, muy tristes, consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Estas angustias de manejar como este encierro, ¿no? De repente con ciertas prácticas que en lugar de fomentar la salud mental, empezaron como a generar mayores cuestionamientos de mi propia salud mental y la de mi entorno. Entonces, creo que de repente esto abrió pie a que aparecieran como muchas ideas, ¿no? De qué hacer, qué no hacer, qué sí, qué no, que se popularizó y se diversificó hasta cierto punto el concepto de salud mental, pero también trajo consigo como muchas ideas a veces contrapuestas, ¿no? De qué sí, qué no, y qué se vale y qué no se vale. ¿Y nos puedes hablar un poco más sobre eso, de qué se vale, qué no se vale, cómo empezar, cómo incluso el hecho de que, precisamente lo que decías ahora, incluso hay síntomas físicos que uno a veces no es capaz de relacionar con algo más y que, bueno, conforme va avanzando en un proceso uno se va dando cuenta de que era parte de... Y creo que también por eso ahora se está escuchando más de que es lo mismo, ¿no? Mente y cuerpo, que no son dos cosas separadas, sino que es parte de lo mismo. Mira, creo que una de las cosas más difíciles es justamente ese dimensionar, ¿no? Mi salud mental no necesariamente a veces coincide con la postura de salud mental, a lo mejor de mi pareja o de mi familia, ¿no?
porque justamente lo que decía al principio, a veces la salud mental está acotada también por las posibilidades que tenga, ¿no? Los recursos, la capacidad que yo tenga también de tener una red de apoyo que de alguna manera me pueda sostener cuando estoy en un proceso de tristeza, ¿no? De ansiedad, de miedo, de angustia, y que de alguna manera eso me vaya construyendo una serie de herramientas que pudiesen ayudarme, ¿no? Yo diría que lo primero que hay que quitarnos la idea es que no hay como un protocolo o un paso A, paso B, paso C de qué es salud mental, ¿no? Para cada persona. Hay personas que encuentran su salud mental yendo al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Y que ahí de repente pueden como desfogar toda su frustración, su cansancio, su ansiedad. Y llegan a casa muy bien, ¿no? Y dices, bueno, ya fui al gimnasio y eso me ayudó. Eso está bien en una parte, ¿no? Pero también la otra parte es el hecho de qué tanto hablamos de nuestra salud mental, ¿no? Qué tanto puedo aperturar mi vulnerabilidad de cómo me puedo sentir frente al otro y frente a mi propia condición, ¿no? Frente a mi angustia, mi miedo, mi tristeza, mi desesperación, mi frustración. Creo que ese es como el meollo, ¿no? Cómo encontrar ese equilibrio entre las diferentes partes que componen, ¿no? Mi cuerpo, mi espiritualidad, ¿no? Mi mente, etcétera, y que puedan converger en una coherencia que le dé sentido a mí. Creo que ese es el punto clave, ¿no? De la salud mental. ¿Y cómo podemos hacer eso? Por un lado, creo que la oportunidad también que nos ha dado las redes sociales, ¿no? Creo que hay muchas plataformas que han abierto mucho el tema de salud mental, ¿no? Cada día hay más expertos, psicólogos, psiquiatras, ¿no? Haciendo pequeños podcasts, ¿no? TikToks, etcétera, que dan mucho pie a poder como decir, oye, yo creo que me pasa eso a veces, ¿no? Creo que así me siento, creo que a veces me gana también la tristeza, me gana el enojo. Y eso me permite al menos tener una pequeña reflexión, ¿no? Yo creo que algo que es el mal de nuestro tiempo es justamente la falta de tiempo para poder como sentarme y preguntarme cómo me siento, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Me gusta mi trabajo? ¿Qué hago con mi familia? ¿Qué hago con mi tiempo de ocio? Creo que es ahí donde el primer paso es como darme un espacio justamente para poder cuestionarme mi vida está como más o menos había planeado o pensado que podría estar, y de ahí empezar quizás a cuestionarme, bueno, me siento feliz, no me siento feliz, ¿no? Me siento triste, me siento ansioso, para empezar entonces a buscar ayuda, ¿no? A buscar profesionales, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, acercarme a gente, incluso mi médico general, ¿no? Que a veces me puede canalizar y me puede decir, oye, creo que esto ya no es tanto médico, sino a lo mejor requieres ir al psicólogo, ir al psiquiatra, y eso creo que permite una mayor integración, ¿no? De lo que es uno y de lo que es también mi entorno. Y que también tiene que ser preventivo, ¿no? Porque Completamente. justo debe de empezar ahí, como cuando vas al gimnasio para prevenir algún padecimiento cardíaco en el futuro, por ejemplo, ¿no? Claro. Y es lo mismo. Lo que pasa es que es difícil esa parte, ¿no? Justamente porque como no hay tiempo, a veces uno hasta que no está en ese punto muy límite, ¿no? Esa crisis de la vida que es donde dices, ching, ¿no? Todo se rompió, ¿no? Mi relación, mi trabajo, conmigo mismo. Y es cuando solemos buscar ayuda, sobre todo más en el tema de salud mental, ¿no? Es como que es lo último que me preocupa y como que el último punto que reviso en mi día a día, ¿no? Sí, y yo creo que también, ¿qué opinas tú acerca de, o sea, creo que los estigmas y el tabú que hay acerca del tema es lo que hace la diferencia entre que la gente se decida pedir ayuda o hablar del tema, que es lo que decías? Sí, creo que el tema de tabú que tocas es bien complejo todavía, porque a pesar de que hay una apertura un poco más a hablar, ¿no? Las películas, las novelas, de repente ya meten más el tema del psicólogo, ¿no? El tema de la persona que tiene depresión y hay que ayudarla, aún aceptarlo, ni poder decir yo tengo depresión o yo tengo ansiedad o sufro de esto, sigue siendo penoso a veces o sigue siendo estigmatizado de qué tan capaz puedo ser de llevar mi vida, ser un buen trabajador, ser un buen papá, ser una buena mamá, etcétera, por tener una cierta condición. Entonces, yo sí siento que todavía hay un doble discurso, ¿no? Porque por un lado sí hay como mucha información de salud mental y de lo que pasa, pero por otro lado, ir con la etiqueta de, bueno, decir, bueno, sí, mi salud mental se quebró de repente o me siento muy mal, me siento muy triste, es como chispas, ¿no? Estará muy bien, estará muy mal, ¿no? Peor cuando hay, por ejemplo, acompañamiento psiquiátrico, ¿no? Que hay medicación, todavía es mucho más fuerte el estigma, ¿no? Todavía ir al psicólogo como que ha habido una parte más suave, pero ya ir al psiquiatra o consumir medicamentos cuando es necesario, todavía hay una estigma mucho mayor en ese sentido.
Gustavo, ¿cómo se ha derribado estos tabúes que están en torno a la salud mental? Creo que el hecho de que haya podcasts como este, ¿no? Que permitan hablar de un tema que parece muy común, pero es muy distante para muchas personas. El hecho de que haya más voces, ¿no? Hablando de cómo se siente tener un trastorno mental, cómo se siente ir al psiquiatra y al psicólogo, creo que ha permitido al menos decir, oye, yo me identifico con eso, ¿no? O a mí me pasa también eso, o a veces me puedo sentir así. Eso creo que ha articulado un poco esta posibilidad de aperturar. También creo que de alguna manera los diferentes especialistas en otras áreas de la salud a veces sí han empezado a reconocer la importancia, ¿no? Que puede tener una condición en salud mental para otra área de la salud, ¿no? Ejemplo, a lo mejor una persona que le acaban de diagnosticar una diabetes, ¿no? Pues no es solo la diabetes, sino es lo que implica, ¿no? Cambiar mi estilo de vida, ¿no? Dejar de tomar un refresco, el tener que aceptar que mi vida va a cambiar, ¿no? Y eso a veces sí implica que me pueda deprimir, que me sienta muy ansioso, que me sienta muy diferente. No sé, o ir al nutriólogo, ¿no? Cuando ya nutriólogos ya pueden decir, oye, ya tu problema de peso quizás no tenga que ver solo con lo que comes, sino también tiene que ver con cómo está tu estado emocional y de ahí te puedo canalizar, ¿no? Creo que se han empezado a hacer esfuerzos para articular como un sistema más integrado. Creo que falta mucho, ¿no? Creo que hay todavía mucho tabú y mucho recelo y mucho miedo de incluir a veces la salud mental dentro del campo en general de la salud y otras áreas, ¿no? Que es importante. ¿Y cómo podemos animar a la audiencia a superar esos estigmas y buscar apoyo? De entrada, creo que buscando información, ¿no? Acercándose a personas, no tienen que ser necesariamente especialistas como psicólogos o psiquiatras, a veces en las escuelas profesores, ¿no? A veces puede ser en la misma alguna religión, ¿no? A un guía espiritual, a veces puede ayudar un poquito a clarificar algunas condiciones. El chiste aquí es no tener miedo a preguntar, no tener miedo a buscar información que permita como poder decir, oye, esto me pasa. Creo que del lado también de la salud pública hace falta mayor difusión. Hay ya líneas, ¿no? De atención en salud pública, en salud mental, sobre todo después de la pandemia, pero creo que a veces falta mucha difusión, ¿no? Porque la realidad es que también abordar la salud mental muchas veces para familias tiene un costo, ¿no? El poder como integrar, ¿no? esa buena salud. Y creo que las políticas públicas de salud también tendrían que contribuir a una ruptura de alguna manera con el estigma de acercarse a un especialista, ¿no? Y empezar a construir quizás un discurso más amigable hacia las personas que tienen un determinado diagnóstico o condición de salud mental que les permitiera integrarse, ¿no? Y no sentirse como, ok, tú estás aquí, tienes una depresión, pero no perteneces aquí, ¿no? Porque ya tienes una depresión, sino simplemente asumirlo como parte de la cotidianidad de lo que hay, ¿no? En la realidad también. Exacto. Y creo que sí hace falta, es por la falta de información. A mí conozco mucha gente y hasta el día de ayer me enteré de conocidos que tienen algún trastorno y que les cuesta mucho aceptarlo y por lo mismo no han seguido o pedido la ayuda correcta o no están en un proceso que tal vez deberían de hacer porque tienen precisamente todos esos miedos por la falta de información, de que no, que si me voy a volver un adicto al medicamento o está la idea de soy débil, ¿no? No soy fuerte porque tengo un problema de salud mental, cuando es todo lo contrario, porque se requiere muchísima fortaleza para salir adelante y superar eso. Entonces, creo que sí se requiere mucho esfuerzo de diferentes ámbitos, no solo de quienes lo padecen, también del círculo de la red de apoyo, si es que tienen una red, ¿no? O de las pocas o muchas personas que pudieran acompañar a esas personas, porque a veces incluso está he escuchado mucho, es muy común referirte a alguien que está triste por algo y, es que estás deprimido, ¿no? Como si fuera cualquier cosa, y eso es incorrecto, ¿no? O usar los nombres de los trastornos como si fueran ofensas o insultos o burlas, ¿no? Entonces, creo que sí hace falta mucho sensibilización de todas partes, ¿no? Y bueno, todo suma. ¿Qué acciones prácticas se pueden seguir para la salud integral? Mira, de entrada, yo diría siempre hablar, ¿no? O sea, en cualquier momento donde yo me pueda sentir que algo no va bien con mi vida, el poder acercarme a alguien a hablarlo, ¿no? No tiene que ser de primera instancia un profesional, ¿no?
puede ser con mi mejor amigo, mi mejor amiga, con mi pareja, ¿no? Con un familiar, que me permita decir, oye, creo que algo me está pasando, ¿no? Creo que no me estoy sintiendo bien, creo que no estoy disfrutando la vida. Y de ahí empezar como esta búsqueda y esta canalización a un buen profesional. Porque también lo que decías, se ha popularizado tanto algunos términos o diagnósticos que a veces sí hay como esta noción muy rápida en donde pues estoy triste porque puedo estar triste y se vale que estés triste y de repente ya estás deprimido, ¿no? Sí. O no tendrías que estar triste por esto, pero es como, ¿por qué no? O sea, también se vale que pueda estar triste. No necesariamente cualquier cambio en mi estado emocional forzosamente significaría que ya tengo un trastorno o tengo algo grave, pero sí debo tener esa posibilidad de hablar, ¿no? con personas que me puedan como ayudar a veces a clarificar y de ahí canalizar a un buen profesional, ¿no? Que me pueda como permitir, primero, a sentirme más seguro, ¿no? Sentirme bien y que de ahí pueda yo trabajar un proceso terapéutico, un proceso psiquiátrico o simplemente un acompañamiento emocional en lo que yo voy ajustando la vida, ¿no? En lo que voy como acomodando piezas para poder seguir adelante. Creo que esa cotidianidad a veces de salir a caminar, ¿no? Un parque, de repente darme el tiempo para leer lo que me gusta, ver un programa de televisión, una serie, esos tiempos de ocio creo que son muy importantes porque en la vida de hoy sí parece que el ocio también está como castigado, ¿no? No hay que ser muy productivo, hay que estar siempre corriendo, haciendo mucho y no necesariamente, ¿no? Creo que por ahí se puede empezar como a cuestionar un poco esta parte y a empezar también a querer ser muy reflexivo conmigo mismo, ¿no? Y decir, no estoy bien y se vale no estar bien y se vale buscar ayuda. ¿Qué le dirías a las personas que en estos momentos están padeciendo algún trastorno mental o quizás no tienen un diagnóstico, pero sienten que hay algo y no se sienten bien y que no se animan a pedir ayuda aún? De entrada, no sentir que tener un trastorno o sentir que algo diferente hay en mí me marca, no es una etiqueta que de alguna manera me tenga que hacer diferente al resto de la población, ¿no? Simplemente tengo a veces alguna condición que quizás tengo que atender y que tengo que acompañar y trabajar y de ahí empezar a construir quizás una experiencia conmigo mismo y con mi entorno más amable, ¿no? De cómo puedo sentir. También decir que si están en ese proceso de búsqueda y de lucha, es muy entendible sentir mucha frustración al inicio, mucho miedo, ¿no? Mucha sensación de que nadie me comprende, que también pasa mucho, ¿no? Como es que explico qué me pasa, explico qué siento y creo que nadie me entiende, ¿no? Y entonces a veces es muy frustrante estar como lidiando con personas que te dicen, no te pasa nada, ¿no? O te das tranquilo, ¿no? O piensa positivo. Cuando Sí. muchas veces no es solo de pensar positivo, ¿no? Sino que realmente hay algo que ha cambiado en mí y que necesito ayuda. Entonces creo que creo que es una lucha del día a día y que hay que mantenerse, ¿no? Siempre muy fieles a la experiencia que uno va sintiendo y cómo eso lo va desarrollando. Y precisamente por eso se necesita es mejor tener Claro. una red de apoyo, ¿no? Claro, Sin eso es embargo, definitivo. no siempre sucede así. ¿Qué le dirías a las personas que tienen familiares o que piensan que tienen algún familiar que podría tener o conocido algún trastorno mental y que no saben cómo ayudarlo? Diría que la primera cosa es escucharlos, ¿no? Escucharlos y validarlos, ¿no? Entiendo que a veces desde afuera, bueno, cuando alguien viene y te cuenta, ¿no? que se siente de cierta manera, hay una necesidad inicial de querer ayudar, de querer decir todo va a estar bien, ¿no? Vamos a hacer esto, está bien, pero no minimizar o desvalorizar la experiencia de la otra persona, de decir, oye, está padre esto, pero yo quiero un poquito más, ¿no? A lo mejor sí, acompáñame a una cita con el psicólogo, acompáñame a una cita con el psiquiatra, poder reconocer que también se vale, ¿no? Y que igual y voy a un par de citas al psicólogo y el psicólogo me dice que no hay nada, que solo hay que acompañar o ajustar, está bien, pero igual y si descubren que necesito más acompañamiento a largo plazo o incluso acompañamiento psiquiátrico, y eso puede salvar vidas muchas veces, ¿no? Sí, es correcto. Y justo ahora que estamos en septiembre, que es Claro. El mes en donde hacemos conciencia para prevenir el suicidio, ¿no? Y es algo que a mí me causa mucho conflicto porque vivimos en una sociedad que llora el suicidio, pero pone estigmas alrededor de la salud mental. Entonces no tiene sentido y tenemos que hacer que es responsabilidad, es obligación de todos hacer que tenga sentido para prevenir todo eso. Claro, creo que ahí tocas un tema importante, ¿no? Es responsabilidad de todos, ¿no? El hecho de desde ver que mi vecino no lo veo diferente, al menos acercarme a preguntarme, ¿estás bien? ¿O algo pasa?
en la escuela, ¿no? Ver a mi compañero, ¿no? Decir, oye, esto no está bien, ¿qué está pasando? Creo que el ser más sensibles a cómo están las personas en mi entorno puede ser un buen punto de partida también para poder reconocer, ¿no? Que la salud mental y que poder acompañar es importante, ¿no? Y no dejar tan al aire a las personas, ¿no? Sí, así es. Pues Gustavo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Dinos, ¿en qué número te podemos contactar? ¿Tus redes sociales? ¿Cómo te podemos seguir? Mira, estoy en Instagram, me pueden contactar como Jorge Navarrete, sic.Jorge Navarrete, y te dejo mi número celular que es 9995 120389, ¿no? Para cualquier duda, cualquier pregunta, incluso cualquier recomendación, ¿no? Sin ningún problema. A veces se puede salvar vidas, mandar un mensaje de preguntar al menos, oye, me pasa esto, ¿a quién puedo ir o qué hacer? Pues con todo gusto, pues ahí estamos para poder apoyarnos y poder acompañar. Sí, muchísimas gracias. Como tú dices, esa diferencia que a veces uno piensa que no es importante, en realidad puede salvar vidas y creo que es importante que también saber que todo es un proceso, claro, y que todos pueden tener un proceso diferente y que no lo mismo aplica a todos y justamente el estar preguntando y tener guía de profesionales es muy importante. Pues muchas gracias por acompañarnos, Gustavo, muchas gracias por estar acá y escuchar el podcast de hoy. Les pido que nos ayuden a compartirlo, a difundir este mensaje. Es responsabilidad de todos, todos podemos hacer la diferencia. Síganos en nuestras redes, estamos en Instagram, en Facebook, están apareciendo los datos, el número de teléfono, en los grupos de apoyo. Hagamos que tenga sentido todo esto, difundamos el mensaje, compartamos el podcast y ayudemos a más gente. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. La verdad detrás de los secretos absurdos.